Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda sesión de nuestra clínica de dibujo Abrazar el error y la mano alzada, dictada por Álvaro Arteaga, también conocido como Alvarejo. Les doy la bienvenida en nombre de la Escuela de Diseño a todos las personas, estudiantes, titulados, docentes que nos están acompañando hoy día en la tarde en esta segunda sesión. Ya, mi nombre es Fernando Pinto y yo voy a ser el moderador de la sesión del día de hoy, al igual que el día del día lunes. Yo soy ilustrador y docente de ilustración de la sede de San Carlos de Apoquindo. Nuestro invitado es Álvaro Arteaga, diseñador, ilustrador y docente, ¿ya? Quien será quien dicte la clínica hoy. ¿Ya? Hoy día vamos a ver, vamos a comentar los trabajos que mandaron mediante Dropbox los asistentes de la sesión del día lunes, y después Álvaro va a hacer algunos ejercicios de perspectiva isométrica, de observación y de composición. ¿Ya? Recordarles que en caso de que tengan fallas de internet, nosotros vamos a dejar este video arriba, una vez terminado, en el YouTube de la Escuela de Diseño de Duo QC. Y para que no se preocupen si se pierden algo, y el chat va a estar abierto al igual que la sesión del día lunes durante todo el evento, para que puedan comunicarse con nosotros y hacerle preguntas a Álvaro, y ahí yo las voy a ir moderando. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro invitado. Álvaro, ¿cómo estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Fernando, y estoy muy feliz de estar de nuevo con ustedes, con todas y todos. Oye, paréntesis, la otra vez me dijeron que era un síndrome del profesor decir todas y todos. Todo el rato uno está preocupado de decir todas y todos. Entonces hoy día voy a llamarle a todas y a todos todas. Ya no voy a estar cambiando el género a cada rato. Así que bienvenidas todas, yo estoy muy contenta de estar acá hoy día. Y me dijeron que hablaba muy rápido, así que como hablo muy rápido, voy a ser muy consciente el tema de que no se me trapique tanto la lengua, pero es una deformación propia, así que les pido paciencia en ese sentido. Y quería partir contándoles que hoy día vamos a trabajar harto, en el sentido de que las personas que estén conectadas quieran tener un papel como la última clase, o si no pudieran asistir a la última clase, quiero que entiendan, o sea, la última charla o clínica. Quiero que tengan un papel a mano, quiero que tengan un lápiz grafito y un lápiz de pasta, con eso, y un plumón, si es que tuvieran, con eso nos vamos a arreglar muy, muy bien. Y esta primera parte de la clínica quisiera comenzar, y voy a compartir. Te voy a preguntar, Fernando, si es que se ve sin problema la cámara. Sí, ahí veo una carpeta. Ya, veo una carpeta de trabajo. Ok, súper. Lo que quisiera partir comentándole es que estoy muy contenta, perdón, estoy muy contenta de hoy día poder ver que hay harta gente, como ustedes pueden ver acá, que se motivó. Eso es muy importante a la hora de aprender a dibujar, como cualquier disciplina, que ustedes sean capaces de automotivarse, independiente que estamos en una semana crítica en cuanto a pandemia u otros factores que hacen que de repente uno no quiera trabajar. Por lo tanto, la gente que encuentra ese espacio como de calma o de desconexión, yo quiero agradecerlo. Y sin más, quisiera hacer como un pequeño paneo respecto de las cosas que entregaron, que tenían que ver con, a través del análisis de ciertas imágenes, ustedes fueran capaces de... Este ejercicio tenía un sentido. Uno, que ustedes vayan descubriendo o vayan analizando todas aquellas, sin quererlo, estructuras que los objetos contienen, tanto los objetos bidimensionales como los objetos tridimensionales. Hoy día vamos a mezclar un ejercicio o ejercicios que mezclan ambas lógicas. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en el trabajo de Araceli, lo que a mí me agrada mucho es que por un lado noto una mano que es muy suelta por una parte, pero también veo una parte en que noto que Araceli es muy dedicada en ese sentido, y eso también se agradece a la hora de aprender a dibujar, en que es muy cuidadosa y es muy cariñosa respecto del tipo de dibujo que hace. Paréntesis, la gente que esté conectada hoy día, le voy a pedir a todas ustedes que puedan, a través del chat, yo les voy a pedir un pequeño favor. Como yo no tengo claridad, solamente sé su nombre y su apellido de la gente que entregó trabajos, si pudieran poner en el chat, y Fernando después nos puede ir comentando alguna respuesta, a qué curso pertenecen. Por ejemplo, si vemos el trabajo de Araceli, y Araceli está presente ahora en este minuto, que Araceli pudiera poner en el chat para que nosotros podamos identificar si es de primer año, segundo año, etcétera, o si ya son egresados, o hay gente que ni siquiera
ha tenido algún acercamiento al diseño de manera formal, porque a mí me parecen como muy, muy buenos esos trabajos. Quiero que se den cuenta que a mí lo que me gusta mucho del dibujo es que cada persona en ese sentido es un, ¿cómo llamarlo? Es un universo que es muy bonito en el entendido de que cada persona tiene su historia personal, eso también es bueno entenderlo desde el diseño, cada persona tiene su historia, o lo que yo le llamo su prehistoria personal, y a partir de eso uno también va componiendo, uno va jerarquizando o uno va distribuyendo los elementos respecto de lo que uno ha visto en su vida. Digo de lo que uno ha visto en su vida desde la gráfica, desde elementos editoriales, desde elementos compositivos, desde afiches, desde cómics o desde las películas que uno ha visto sin quererlo, uno empieza a armar una especie de relaciones visuales que finalmente son las que se despliegan a la hora de uno hacer el trabajo. Entonces, dense cuenta, en el caso de Aradia, que si bien es muy distinto al trabajo de Araceli, también lo que a mí me gusta mucho es que logra identificarse un recorrido visual, hay cierta jerarquía, como en el caso de este personaje, de esta geisha que aparece aquí en el cuadrante superior izquierdo, y fíjense que es bonito también entender que las jerarquías o los recorridos visuales, en ese sentido, no es más que la unión de golpes de vista. Lo que uno le llama a los golpes de vista en el diseño gráfico y sobre todo en el dibujo, es que uno identifique que hay ciertos elementos que jerárquicamente son unos mayores que otros en cuanto a escala, por ejemplo. No solamente en escala, sino que, por ejemplo, lo que aparece ahí, Euforia, detrás de la geisha, si bien la escala es menor, se entiende que podría competir incluso con la geisha o con otro elemento. ¿Por qué? Porque tiene más negro. Entonces, todo lo que tiene que ver con contrastes, con áreas llenas de color, digo color que puede ser negro o puede ser cualquiera de los colores que ustedes puedan imaginar, van a empezar a notar que el tema de componer, como en este caso, en que aparecen ciertos ángulos, que si bien, por ejemplo, es menos estructurado que en el caso de Aradia, el trabajo de Cecilia también lo interesante es que puede ir rompiendo lo que tiene que ver con los ejes más tradicionales. ¿Qué cosas sí yo le podría recomendar a Cecilia? Que esto también, esta clínica tiene que ver un poco, y creo que lo tomen en ese sentido, no desde como una crítica como tal, sino que como comentarios que pueden ir llevando a su manera de componer. Yo le podría recomendar a Cecilia y a todas aquellas personas que estén en una situación similar, que quizá tuviese un poquito menos de miedo en lo que tiene que ver con marcar más el lápiz, sobre todo en identificar ciertas zonas, como hace Araceli con los ojos del búho, con el valor de la línea que tiene que ver con el número 5, como por ejemplo Aradia lo que hace con rellenar ciertas zonas y que los negros sean mucho más potentes que otros. Entonces, lo que me pasa un poco con el trabajo de Cecilia, que a la distancia, si yo lo pudiera achicar, empieza a dejar de identificarse lo que tiene que ver con los elementos, o sea, que empieza a mezclarse mucho unas líneas con otras porque son están marcadas de manera muy, muy suave. Entonces, Cecilia, y eso nos pasa en general, a veces tenemos un miedo a marcar más la línea. Hoy día me pasaba en clases de dibujo en la mañana en la universidad que varios alumnos decían, profe, que tengo miedo de marcar el lápiz. Yo decía, a ti te tiene que dar miedo como agarrar COVID en ese sentido. Eso sí te puede dar miedo, pero no te puede dar miedo marcar más el lápiz, no pasa absolutamente nada. Eso los quiero siempre segurizarlas a todos ustedes que el marcar más el lápiz, lo peor que podría pasar es que te das cuenta que tienes que volver a hacer un ejercicio nuevo y eso apela a la práctica, no es más que eso, ¿ya? Entonces quiero ir revisando. Hay un trabajo interesante acá de lo que tiene que ver con la luz, con la sombra. Hoy día vamos a trabajar para que también se motiven y estén súper claras de lo que viene. Vamos a trabajar un ejercicio que apela precisamente a esto, a saber manejar de muy buena manera lo que tiene que ver con los achurados. A veces los achurados tendemos a identificarlos solamente como el cruce de una serie de líneas, pero que finalmente a veces puede llegar a aplanar un poco una figura. Ya los achurados se hacen cargo de alguna forma del contorno o cuál es la estructura finalmente del objeto que estoy observando. Entonces, dense cuenta como el achurado también es una herramienta de poder ir representando ciertas luces y ciertas sombras. A Susana, yo también le podría recomendar, un poco como aparece acá en el trabajo de Aradia, que tiene que ver con la saturación. Al menos a mí me ha tocado aprender en el ejercicio personal, tanto el propio como de alumno como profesor, es que cuando uno se obliga a saturar un montón de elementos dentro de un formato, suele suceder, y eso es muy interesante,
que uno tiende a forzar a la cabeza a tratar de ir componiendo respecto de un total. ¿Qué es lo que quiero decir? Y acá me voy a pasar a esta zona. Fernando, ¿sigue viéndose bien? Estamos perfecto. ¿Sí? Ok. Sí. Por ejemplo, que yo soy un amante de cuando a ti te limitan, siento que es mucho más interesante que como cuando a ti te decían en el colegio, como tema libre, yo ahí colapsaba, porque en verdad yo prefería que me dijeran tema libre, pero que haya alguna limitante. ¿Por qué? Porque siento que con las limitantes uno tiende a tratar de resolver de mejor forma, porque yo sé cuáles son mis límites. Respecto del límite, o que uno le podría llamar también formato, yo quisiera decir lo siguiente. Yo voy a hacer el dibujo de ciertas figuras que ustedes en su cabeza se podrían imaginar que son perfiles de persona, que podrían ser tipografía. Quiero que vayan entendiendo un poco lo que tiene que ver con el bocetar, ¿cierto? Cuando yo tengo el formato, y acá yo tengo un formato horizontal, que yo voy a enfrentar a lo que tiene que ver con un formato vertical, la proporción es básicamente la misma, lo único que varía es cómo se muestra uno de forma horizontal un formato y el otro de forma vertical. Quiero que entiendan lo que voy a ir haciendo acá, que tiene que ver con solamente círculos, ¿cierto? Yo me voy a ir obligando a ir generando algunas relaciones. Yo sugiero acá si bien no se dibuja entera, pero se sugiere que hay una circunferencia que se sale del formato. Solamente con este ejercicio, que pareciera ser muy simplón, a mí siempre me ha ayudado a entender aspectos que tienen que ver con lo compositivo, lo jerárquico, ¿cierto? Y aquello que le estabas hablando hace un ratito que tenía que ver con los golpes de vista. Cuando uno habla de golpes de vista, uno podría identificar en esta composición que hay una serie de elementos y hay unos que se leen primero que otros. Por ejemplo, dentro de esta composición, si yo me alejase, el elemento más grande es efectivamente el que estoy mostrando aquí abajo en el cuadrante de la derecha. Pero fíjense que es lo interesante también de obligarse a componer con más elementos, en que yo me pregunto, por ejemplo, si hubiera un gran elemento que pasa por detrás de todos, que podría ser esa circunferencia, yo sigo viendo este elemento por un tema que no tiene que ver con la escala, sino que tiene que ver con un tema del valor, o de alguna manera tiene que ver con cuáles son aquellas herramientas que yo como diseñadora tengo para poder ir mostrando un objeto que, si bien la escala es menor, y ahí yo voy a recomendar un libro que se llama, lo voy a dejar escrito acá, lo que sí les pido perdón es mi letra, ¿cierto? Me encantaría tener como esas letras que yo los envidio a algunos diseñadores o algunos arquitectos que tienen una letra impecable. La mía no es tan impecable. Wucius Wong. En este libro, lo pueden encontrar en PDF en internet, de repente en la biblioteca de Duoc o en otro lugar también lo pueden encontrar. Es muy, muy bueno respecto de ciertas como bases. Por ejemplo, un elemento que está más atrás y es más pequeño, dense cuenta como con cierta valorización y un achurado muy sencillo, pasa en ese sentido no al primer plano físico, pero al primer plano en lo que refiere a golpes de vista. Entonces, la relación que uno va formando entre unos elementos y otros, de alguna manera estos ejes de lectura, es importante. ¿Por qué? Porque uno puede empezar a armar tensiones. Cuando uno habla de tensiones, quiero que vayan comprendiendo en que, y esto tiene que ver con lo compositivo, que también vamos a ir viendo en la última parte de la clase, pero me llamó mucho la atención respecto de algunos trabajos que hoy día entregaron. Si yo tengo dos elementos ahí, se entiende que existe una tensión virtual, ¿cierto?, en este espacio en blanco que estoy marcando acá. Todo cambia si, por ejemplo, al variar la escala,
de un elemento respecto de otro, al variar la escala también cambia la tensión. Es como una especie de, como cuando uno aprendía lógica, P es a Q como Q es a R, si que alguien se acuerda eso del colegio, yo creo que, no sé si cuántos se acuerdan de eso, pero al menos yo me acuerdo de ello, es que la relación entre dos elementos puede ir variando por una serie de factores tan sencillos como, por ejemplo, entender lo mismo que hice antes, que es eso, pero yo lo voy a enfrentar a una situación de este tipo, en que tengo dos elementos que son uno grande y uno pequeño, pero dense cuenta que por la pura ubicación de manera diagonal entre estos dos elementos, la tensión entre uno y otro es mucho mayor. De ahí que les recomiendo que le peguen una mirada bien profunda e incluso yo, al menos a los alumnos que he tenido, yo se lo digo medio broma, medio en serio, no es que lo tengan literalmente en el velador, pero siento que a mí al menos me ha ayudado mucho a ir comprendiendo ciertos conceptos que Lucius Wong aclara de forma muy clara respecto de elementos que son abstractos, ¿ya? Si seguimos revisando los trabajos, por ejemplo, compositivamente, este es un trabajo que me parece interesante en el sentido que ARMA genera ciertos blancos. Blancos se refiere a lo que no contiene imagen, pero al mismo tiempo también va construyendo el blanco. ¿Qué es lo que quiero decir con construir el blanco? Que se nota que están pensados los blancos, ¿cierto? O estos huecos que quedan entre unos elementos y otros porque hace que el ojo también vaya recorriendo tanto los bordes, o sea, los bordes externos como los bordes internos de estas figuras. ¿Qué le podría recomendar a Darixa, al igual que a Cecilia? No quiero que lo tomen como un bullying, pero siento que les hizo falta porotos a la hora de almorzar. ¿Por qué? Porque tienen que marcar más la línea. No tengan ese miedo a marcar más la línea, porque van a empezar a clarificar el que, por ejemplo, ese diablo que está muy bien construido, y se nota que hubo un análisis muy, muy acucioso respecto a la figura, quisiera que fueras entendiendo, Darixa, que ya solamente al ir valorizando la línea, tú puedes ir, se puede ir, ¿cómo decirlo? Se puede ir jerarquizando la manera en que yo voy leyendo tu pieza, o sea, tu composición, ¿ya? Y fíjense que a mí me sorprende harto como los tipos de cabezas que aparecen. Aparecen como estas cabezas que me siento muy identificado con como dicen, el horror vacui, ¿cierto? Como ese miedo al vacío, que a mí me pasa, que cuando compongo, en general, tiendo a no dejar espacios en blanco. Entonces, dependiendo de cada trabajo que uno haga, uno puede ir controlando, manejando eso. Pero lo mismo que Darixa, en el caso de Esteban, date cuenta que con marcar un poco más algunas de estas líneas, finalmente lo que uno va a hacer es levantar una figura más que otra, y para eso voy a hacer un ejercicio muy práctico, muy sencillo, que tiene Álvaro, que ver... Dígame. nos dice por el chat que tuvo problemas de cámara, que se veía más oscuro el original. Ah, perfecto, perfecto. Ya, muy bien. O sea, puedo entender la razón del por qué. Darixa igual marca más, ¿ok? Esa es como mi parte un poco porfiada, lo reconozco, que me dicen, no, profe, si fue por el tema de la cámara, le digo, ah, bien, pero marca más el lápiz. Quiero que se entienda y me van a ir conociendo que a veces puedo sonar un poco pesado, pero no es mi intención, ¿ok? Insertar foto, no, quiero insertar una foto acá. Miren, yo puedo tomar este trabajo. Fernando, ¿alguien ha dicho respecto de qué curso, en qué curso están o en qué etapa están en la carrera? No nos han avisado, pero le aprovechamos de recordar que si nos están viendo y aparece su trabajo en la cámara, cuéntenos en qué año están, si ya son egresados, etc. Para que Álvaro también tenga una referencia. Claro, exactamente. Fíjense que dice que tiene miedo en todo caso. ¿Miedo a qué? No sé, le tiene miedo a cargar el lápiz, no sé, o a decirte más información, no sé, desconozco. Es que eso, hoy día tuve una conversación con los alumnos, como que, oh, profe, es que tengo miedo de agrandar el objeto, y decía, no, cuidado con eso, no pueden tener miedo a como equivocarse, ¿cachai? Aparte que nunca son equivocaciones. Fíjense, solamente con ir, y no tengo que valorizar todas las líneas, solamente algunas, ya en un boceto tú podrías hacer que una persona leyera un elemento primero que el otro, porque como tengo tantos elementos dentro de una composición,
yo me tengo que ir asegurando, y eso tiene que ver con cómo quiero que sea el recorrido de lectura de lo que yo estoy componiendo, que efectivamente yo como diseñador soy el que controlo a través de ciertas herramientas cómo quiero que se vaya leyendo mi composición. Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, este achurado, independiente que esté trabajando con un solo color, en ese sentido blanco y negro, yo también me podría imaginar o le podría hacer entender a otra persona, decirle, mira, esto va a ser un rojo, un achurado mucho más suave podría ser un amarillo, cosa que ustedes también vayan teniendo una especie de, ¿cómo llamarlo? Una cajonera de herramientas, ¿cierto? Una caja llena de herramientas gráficas en que puedan ir identificando luces, sombra, a partir de ciertos achurados que son, en ese sentido, bastante geométricos, ¿ok? Sigamos revisando con los trabajos. Darixa es de primer año, Álvaro. Ya, súper bien, Darix. Entonces, yo entiendo que en primer año, y eso pasa, uno tiende a tener un poquito de miedo a... Yo creo que al final se resume un poquito el miedo al error, ¿cierto? Como el miedo a que, chuta, si marco mucho el lápiz, que irá a quedar bien, le irá a gustar al profe, y eso es algo que todos pasamos, al menos a mí me pasó. Era como, yo trabajaba para los profes más que para mí, y eso fue un error que yo me arrepiento ahora, pero que trato de a todos ustedes y a los alumnos que estén escuchando, independiente del curso en que estén, el trabajo lo haces para ti, por lo tanto, si te equivocas, contigo mismo corriges, pero no tengan nunca ese miedo como a pasarse de la raya. Siempre es preferible que te pases de la raya y alguien te diga, oye, tranquilidad, a que te digan, uy, mira, te faltó un poquito, ¿ya? Siempre es mejor como salirse de los márgenes. Muy buen trabajo este, yo siento que cumple muy bien Fabiana lo que tiene que ver con una composición, esto casi me podría imaginar una especie de afiche horizontal, que esto uno lo podría traducir luego a fotografías, a collage o cualquier cosa que Fabiana pueda hacer, siendo que tiene un muy buen manejo del espacio, siendo que también tiene un buen manejo compositivo, maneja bien la jerarquía, maneja bien las escalas, ese caballo hacia la derecha como va generando también un ángulo, cierto que ya el ojo y su nariz proyecta hacia un ángulo diferente del resto, se genera un blanco interesante con esta figura central que no llena tanto de negro como ese diablo. Entonces, nada, un muy buen trabajo. Vamos a ver hoy día temas con el achurado para que también vayan mejorando en ese sentido, que tienden a quedar un poquito tieso, pero eso también es natural, a veces por la falta de práctica que uno tiene respecto de entender una lógica o una técnica, ¿ya? Hay cosas que son distintas que me gustan, que son abstracciones en este sentido, y son cosas que yo podría identificar como mucho más tipográficas o más racionales. Depende de cada uno. Uno podría diseñar solamente con líneas y con tipografía y sin imágenes, en ese sentido, como más figurativa. Así que todo en ese sentido vale. A mí no voy a recalcar lo suficiente, lo mucho que me gusta, como todas estas cosas que estoy viendo. Y dense cuenta, todas estas cosas, estos ejercicios que hicieron para hoy día, son los que yo, como hoy día humilde presentador acá, quiero que no pierdan nunca a la hora de poder utilizarlo en su vida diaria. Esto mismo, el bocetar, el incorporarlo en sus talleres, el incorporarlo en su asignatura, en la vida diaria, finalmente. El diseñador da lo mismo si dibuja bien o mal, el tema es que dibuje. Esto también es reinteresante. Me recuerda un poco, sin quererlo, la Bauhaus, a la famosa escuela de artes aplicadas de diseño. Y fíjense que todas estas cosas también construyen mundos que son distintos unos de otros y también va apareciendo, y eso es bonito que lo vayan viendo y que lo vayan sintiendo, que cada uno tiene un carácter que es distinto. El carácter finalmente creo yo que es una mezcla entre lo que tiene que ver con aquella mano propia que yo tengo mezclada con aquellos referentes que siempre me han encantado y que nunca voy a dejar de consumir. Entonces, obviamente que en el trabajo de Robin, deben aparecer o debe él haber consumido alguna vez en su vida algunos referentes, no sé si serán exactamente la Bauhaus, ¿cierto? Pero hay ciertos referentes que uno nota en que hay algo acá de constructivismo ruso, entonces es bonito cuando uno empieza a poder como imaginar desde dónde vinieron las propuestas, y eso es lo que yo quiero que también ustedes siempre vayan como potenciando y vayan mejorando, ya como aquella profundidad en que ustedes van manejando como ciertas sus propuestas que están basadas en lo que ustedes saben y que conocen desde su propia mano, o lo que ustedes manejan con también otro tipo de referente. Entonces, miren, decir básicamente que sobre todo para los pocos días y solamente con una reunión que tuvimos el día lunes,
Yo estoy muy alegre, y eso hay que transmitirlo siempre. Así que espero que sigan llenando bitácoras con este tipo de trabajos porque vamos a ir avanzando en ese sentido muy, muy rápido. Ustedes también van a ir avanzando, ¿ok? Voy a poner mi cámara. Álvaro, mientras te Diga. cuento que Cecilia Gatica nos contó que ella es de, ¿cómo se llama? Egresada de cuarto medio. Todavía Y no Fabiana, parece, y Fabiana es de primer año, Fabiana Ya. Díaz. Ya, muy bien. O sea, a ver, si alguien que todavía no entra a ninguna carrera, digo formal, o sea, uno podría no estudiar diseño y dibujar también, pero alguien que no haya, que uno ya esté en cuarto medio o desde esa etapa dibujando, yo siento que es un espacio ganado. O sea, no podría llegar a motivarlas lo suficiente a pedirles y no puedo exigirles, pero sí, lo voy a exigir. A exigirles que ustedes no suelten el lápiz, porque cuando empiecen a estudiar se les va a hacer mucho más fácil. Digo fácil, no en el sentido simplista, se les va a hacer mucho más sencillo entender las cosas cuando salgan a croquear, cuando tengan que analizar un objeto, cuando tengan que hacer una lámina de taller, cuando ustedes tengan que desplegar sus propios pensamientos. El dibujo es una herramienta que finalmente va generando nexos, como dice la palabra. Ustedes van a ser como esos pontífices, ¿cierto? Como pontífice es la persona que crea puentes, de ahí viene la palabra, ¿cierto? Que arma una relación entre una cosa y otra. Entonces es interesante que ustedes vayan generando puentes a través del análisis y del diseño, así que si alguien ya en cuarto medio puede estar dibujando así, ¿qué les espera cuando tengan 23? Eso es lo que yo les digo, que no dejo sorprenderme. Fernando, ¿se ve la cámara? Sí, estamos perfectos. Sí. Veo la hoja del otro día y tus Ya, manos. perfecto. Esta primera parte, porque vamos a trabajar de nuevo para ir potenciando. Yo acá tengo como dicen en España, pues mi chuleta, que es como una ayuda a memoria, que voy manejando bien lo que tiene que ver con los tiempos, ¿ok? Miren, la primera parte, siempre, o al menos yo lo necesito, tiene que ver con esto. De alguna manera, como yo no he estado dibujando hoy día, ¿cierto? Porque en la mañana estuve haciendo clases, o sea, lo que estuve moviendo fue mis neuronas y mi lengua, pero no estuve moviendo mi mano tanto. Lo que uno siempre va a pedir, ustedes debieran autopedirse, es esto. Yo estoy generando, ¿cierto? Uno, estoy soltando la mano. Uno, también estoy precalentando, y fíjense que parece menor, pero al menos yo necesito, a veces cuando tengo que estar dibujando muchas horas, de ir estirando un poquito los tendones, porque a veces me puede doler un poco la muñeca, quizá a alguna de ustedes le ha pasado esto. Y lo que estoy haciendo es generar, ¿cierto? Como una serie de garabatos, volviendo un poco a la clase anterior también, una serie de líneas que no tienen ni un sentido como concreto, en el sentido que digan, entonces tengo que hacer X cantidad de líneas. No, usted vaya como encontrando su propia manera de expresarse, ¿cierto? Pero necesito que al menos la mano ya esté un poquito precalentada. Eso es lo primero que uno necesita. Una vez que uno ha hecho eso, vamos a trabajar, ¿cierto?, con una lógica que tiene que ver en hacer de manera un pelín más compleja, y voy a tener un objeto acá. Me imagino que alguna de ustedes o alguno de ustedes ha hecho este tipo de ejercicio en algún ramo, pero la diferencia es que ahora lo vamos a trabajar a mano alzada y vamos a ir como recalcando o potenciando algo que tiene que ver con el entendido de lo tridimensional en el dibujo, ¿ok? Que cuando uno describe un objeto, que en ese sentido quiero que entiendan de muy buena manera, que yo nunca he sido amigo, por ejemplo, de cuando se enseña dibujo. Yo creo que ustedes alguna vez han escuchado lo que son los bodegones. Los bodegones son esas pinturas o esos análisis de dibujo en que te muestra de manera muy clásica, te muestra una botella, te muestra un objeto, te muestra una sandía, una naranja, un extintor o lo que sea. Muchas veces los profesores de dibujo lo que hacen es hacer dibujar, digo en las carreras de diseño, no en tanto las carreras de arte, yo estoy poniendo el foco en el diseño, o también puede ser la ilustración, en que hacen dibujar estos objetos. Es como que yo les hiciera dibujar este objeto que yo tengo acá, el que se ve en la cámara, y ustedes pudieran ser capaces de dibujarlo respecto del punto de vista desde donde lo está viendo el ojo. Y a ustedes les podría quedar un dibujo impecable, pero el problema es que cuando yo hago esto, y yo digo, y ahora no tienes el objeto,
La manera de poder representar este objeto, si es que yo no lo estoy viendo, es tremendamente compleja y empiezan a aparecer ciertos errores a la hora de entender las proporciones, etcétera, etcétera. Para mejorar eso, y quiero que también entiendan que esta clínica, en 2 horas, yo estoy haciendo un compilado de una serie de ejercicios que ustedes después pueden ir profundizando también, ¿ya? Es entender que este objeto tiene ciertas vistas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo observo, ¿dónde está la cámara? Está ahí, voy a tratar de ponerlo justo arriba. Si se dan cuenta, este objeto tiene una vista frontal. Si yo lo giro, este objeto tiene una vista lateral. Y este objeto también tiene otra vista, que podrían entender ustedes como una vista ortogonal. Eso yo no quiero entrar en el detalle tanto técnico, sino que la lógica que está detrás de esto. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a dibujar, lo voy a hacer primero de lado, voy a dibujar este objeto, y fíjense que estamos recordando cosas que vimos el día lunes. Cruzar las líneas cuando tienen que cruzarse para identificar si me está quedando bien o me está quedando mal, entonces voy a hacer un cuadrado que refiere a esta parte, y luego identifico que si proyecto el cuadrado, me va a quedar una zona en donde yo voy a generar este área, que refiere a este espacio, y un área que va a referir al enchufe como tal. ¿Se fijan? Entonces lo que yo tengo acá, yo puedo con un cuarto de circunferencia recordar como lo básico de las estructuras, puedo redondear un poco ese cuadrado. Entonces, si ustedes ven ahí, lo que tengo básicamente es este objeto. ¿Por qué es interesante? A mí me ha ayudado mucho en entender proporciones, etcétera, etcétera, el tema de las vistas ortogonales. Da lo mismo si usted a todo esto es un gráfico, no quiero que me diga como, ah, yo soy gráfico, entonces ¿para qué tengo que hacer objetos en 3 dimensiones? Eso es muy aburrido. Entonces digo, pues coño, que te calles un rato, que esto te va a servir igual, macho. O macha, como me lo quieras leer. Miren, si yo tengo esto, se fijan como a partir de la misma representación, yo proyecté hacia allá porque ya tengo el alto, ya entiendo que tengo ciertas líneas que me van a ayudar a entender dónde están los enchufes, y tengo eso. Y luego si miro el objeto de frente, me doy cuenta que este objeto tiene un ancho. Resulta que este objeto tiene una zona que hace así, lo estoy mirando de frente. Y hay un área, yo ya tengo el alto del área, en que se van a insertar 2 circunferencias. Lo único que me falta es identificar ahora, es hacer esto, con efecto especial y todo. O, entonces yo giro, ¿cierto? Hay gente que yo creo que está pensando, este loco se chaló un poquito, pero es parte de... Imagínense, haciendo 12 años, clases en primer año, si uno no se chala, o sea, a mí me encanta, pero igual uno está un poquito chalado. Pero bueno, ese es tema para mi psicólogo, ¿cierto? Y otro tipo de clínicas, ¿cierto? Clínicas psiquiátricas en Duoc, ¿cierto? Eso sería la próxima, me encantaría. Entonces, fíjense, lo que estoy dibujando acá es la vista superior del objeto. Identifico dónde pasa el enchufe, y antes de que ustedes puedan desesperarse, que ya falta poco para pasar a las 3 dimensiones, fíjense que lo interesante es que yo ya tengo, si lo puedo identificar como la cara A, la cara B y la cara C. ¿Por qué es importante esto? Y esto ustedes lo pueden aplicar cuando hagan, por ejemplo, el dibujo de una tipografía en volumen, si quieren hacer un afiche ilustrado en que puedan manejar como cierto tipo de lógicas, o si quieren trabajar luego con dibujos isométricos hechos en vector. Es que cuando yo dibujo acá, volviendo un poco a la clase anterior, a mí no me importa tanto, y eso es lo que quiero que ustedes identifiquen respecto de la lógica de dibujar, a mí no me importa tanto lo que refiere a estar viendo el objeto. El objeto a mí me sirve verlo, ¿cierto? Para poder identificar ciertas dudas que me podrían
salir respecto de mi dibujo. Pero lo interesante, y recuerden que esto queda grabado en YouTube, entonces lo pueden revisar 1.000 veces, es que lo que yo voy a empezar a trasladar hacia acá tiene que ver con las proporciones respecto de estas vistas. Por ejemplo, este cuadrado que está acá, que es ese cuadrado que aparece ahí, es el que finalmente yo voy a trasladar a esta zona. Y acá aparece un cubo, ¿cierto? Ese cubo que tengo ahí, yo puedo, tal como lo mostré acá, lo puedo curvar ahí, lo puedo curvar en esa cara, y lo puedo curvar en esa, y me acaba de aparecer un cubo, ¿cierto? En que yo soy capaz de curvar cada una de sus caras. Dense cuenta que cuando tengo claro eso, miro el dibujo y digo, a ver, me basto de esa vista para entender que en una zona, lo que entiendo, que es esa distancia entre la parte de arriba y donde nace el enchufe, esa parte de ahí, es a partir de esa en que yo proyecto hacia adelante una zona en que lo interesante es que cuando tengo claridad de lo que pasa tanto en esta cara como en esa cara, fíjense lo que voy a hacer. Subdivido ahí, tal como subdividí ahí, tal como subdividí. Se fijan que no lo estoy inventando, ni tampoco me estoy quebrando la cabeza de dónde está ahí. Ya lo hice antes, ¿ok? Y es eso lo que proyecto hacia atrás, lo voy a hacer de manera un poquito más resumida. Y fíjense que lo que empiezo a manejar es que empiezo a unir vértices entre sí. Vértice, 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 vértice. Y es así que yo puedo empezar a unir una cara con otra y se me empieza a formar el objeto. Se dan cuenta que lo que uno hace después para clarificarle un otro es que yo voy valorizando ciertas líneas, ¿cierto? Voy marcando unas líneas más que otras. Y de esa manera, usted lo que les va a pasar, si practican lo suficiente ejercicios de este tipo que yo entiendo, ojo, y eso lo tengo súper claro, pueden ser un poco más, si quisiera leerlo así, podrían ser un poco más aburridos que estar haciendo como ilustraciones de cómic, etcétera, que yo entiendo que es un mundo tremendamente entretenido para mí también, pero siento, y estas ya son opiniones muy personales, que es bueno que uno a la hora de estudiar diseño tenga como ese manejo de ambas manos, ¿cierto? Una mano que es un poco más técnica en ese sentido y una mano que es un poco más expresiva. Dense cuenta que todo lo que tenga que ver con los detalles del objeto, ustedes los pueden ir resolviendo de manera un poco más compleja, con más tiempo. Pero comprendan que cuando yo tengo claras las tres vistas de un objeto, finalmente lo que estoy trasladando es esta cara, la cara A, la estoy viendo acá, ¿cierto? Es toda esta cara de ahí. La cara que estoy mostrando acá, hacia allá, es como que si acá hubiera un ojo, ¿cierto? Que observa hacia allá, observa esto, y si hubiera un ojo que observa desde arriba, lo que vería es esto. Esto, insisto, como nos ayuda la tecnología a que quede grabado, a usted les va a ayudar mucho en lo que refiere a reconocer ciertas estructuras que componen los objetos. Y esto puede ser una nariz, esto puede ser un dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de, por ejemplo, la misma mano, y esto tiene que ver con las estructuras, yo no recuerdo si la última, creo que no lo hicimos el tema de la mano en la última sesión, pero es entender que las estructuras internas, por ejemplo, si yo fuese a dibujar un dedo índice, yo entiendo que uno puede dibujar el dedo índice respecto de cómo lo ve, ¿cierto? O sea, yo podría como estar observando esto y digo, ok, a grandes rasgos yo tengo un dedo índice ahí. Lo interesante es cuando yo entiendo que el dedo índice, y esto es una ayuda como memoria que le llamo yo, ¿qué es hacer esto? Fíjense. Literalmente me estoy pintando las manos. Hay personas que se pintan las uñas, yo, como soy rayado por el dibujo, yo me pinto los dedos.
como una especie de, como, me está viendo como si yo fuera un neo-emo. No sé, me imagino como un neo-emo dibujándose cosas así en los dedos. Pero bueno, miren. Si yo soy capaz de marcar las propias estructuras que tengo dentro de mi dedo, se van a fijar, sin quererlo, aparecen ciertos ejes, ¿cierto? Ejes me refiero a estas líneas, que son los ejes que pasan por afuera, no son los ejes que pasan por dentro, pero les va a ayudar mucho a entender lo siguiente. Miren, si ustedes se fijan, estas líneas que va dibujando, que yo dibujé en cada una de mis falanges, ¿cierto? En cada articulación, ustedes podrían notar que si yo observo este objeto desde arriba, yo tendría un eje central, ¿cierto? Que sería esa línea. Luego tendría una serie de cortes. Al final también podría dibujar un eje, un corte chiquitito. Y luego, recorriendo el dedo y haciéndome cargo de cada una de sus curvas, mirando el dedo más que el papel, yo podría identificar tanto el borde del dedo como las estructuras internas del dedo. ¿Por qué sirve hacer esto? E insisto que las personas que aprenden a dibujar manos ya tienen gran porcentaje ganado respecto de la vida en el dibujo, porque si yo giro el dedo, por ejemplo, y lo pongo de esa manera, lo que uno va a identificar es lo siguiente, y voy a hacer un dibujo acá. No en tanto al eje externo, sino que en tanto al eje interno, es decir, a mis huesos, dependiendo del punto de vista que usted lo esté mirando, lo que ustedes están viendo en cámara, yo lo podría dibujar así. Tengo un eje que pasa por dentro, que no lo puedo dibujar porque tendría que, como Terminator 2, abrirme la piel acá con un cuchillo y sacármela, y como ustedes no quieren ver eso en una clínica de dibujo, lo voy a dejar para la próxima. Entonces, lo que yo estoy dibujando son los huesos. Se gira hacia allá y se gira hacia allá. Acá viene lo interesante. Esta línea, que se fijan que cuando yo la dibujaba desde arriba, tengo una línea recta, al verla desde ese punto de vista, lo que pasa es que yo tengo una curva en que yo no invento la curvatura, sino que la estoy viendo ahí. Como esta está un poquito más girada, lo que va a pasar es que yo voy a tener esto. Si yo tengo esta, se fijan que justo está enfrente de sus ojos, tal como estaba acá abajo, por lo tanto, acá lo que describe es una línea. Y al final, yo también podría imaginarme que si existiera un pequeño corte al final del dedo, podría existir una circunferencia pequeñita. ¿Dónde se torna interesante? Es que cuando yo luego relleno con la información respecto de lo que está viendo mi ojo, es decir, los bordes de mi dedo, y acá les pido que por favor, que eso nos pasa muchas veces, que dibujamos desde la memoria. Entonces, si dibujar este dedo, a mí me va a pasar en innumerables correcciones en dibujo, que muchos alumnos hacen esto. Como que tratan de resumir, yo le digo, yo no sé si tú eres ET, como el extraterrestre, pero tú no tienes un dedo así. Pues tú tienes un dedo que también se va haciendo cargo, ¿cierto?, de todas las curvaturas y de todos los detalles. ¿Se fijan esa línea que aparece ahí? Esa línea, lo que te marca en el dibujo es el eje que uno le llama eje de simetría, que hace que uno entienda que el dedo veo poco desde la mitad del dedo hacia allá y veo mucho desde el dedo hacia la derecha, desde la mitad del dedo hacia la derecha. Y también sé cómo ubicar, en ese sentido, la uña. Esto es muy importante porque, y voy a hacer un último dibujo acá, te permitiría entender que el empezar a dibujar, y pueden ser dedos, pueden ser brazos, o puede ser cualquier otro objeto tridimensional, cuando yo voy entendiendo los cortes del objeto, lo que va a pasar es que me va a empezar a costar menos imaginarme, ¿cierto?, el día de mañana cuando tenga que proyectar una ilustración con una perspectiva mucho más extraña de la que estoy en general acostumbrado a dibujar, podría empezar a proyectar a partir de ejes y cortes figuras que se van moviendo o que se van proyectando en el espacio. Para terminar esta parte o esta unidad, yo les quiero mostrar esto.
Si yo tengo un eje mirando una figura de perfil en que yo tengo esto, imagínense como una especie de jarrón, al igual que como hicimos en el dedo acá, yo la estoy mirando de perfil, por lo tanto, todos estos cortes son líneas rectas. Si yo observase a esa figura desde arriba, yo podría tener este corte de acá con una circunferencia, ese corte que es mayor, lo podría tener dibujado como eso, ese corte que es menor, pero me doy cuenta que es el mismo de arriba, pasa justo por encima, y el otro está en un campo intermedio. Eso pasaría en el dibujo si yo estoy observando este objeto mirado desde arriba. Cuando hay puntos intermedios en la perspectiva, es decir, cuando yo tengo el primer corte y luego tengo el segundo corte haciéndome cargo que está la mitad del corte ahí, y luego me voy hacia abajo, dibujo el centro, amplío, y luego dibujo el otro centro y amplío, y termino por unir, se fijan que uno podría empezar a dibujar un objeto en la perspectiva que yo quisiera, y eso es interesante en el dibujo de a mano alzada, entender de que hay ciertos ejes que van construyendo figuras. ¿Ok? Déjenme ver cómo voy con la hora. Perfecto. Vamos a hacer ahora, esto como, de verdad, como un non-stop, así como es como una ametralladora de contenido en poco tiempo, pero me encanta igual. Miren, lo que tengo acá en mis manos y frente a ustedes es un bellísimo, ¿cierto?, y humilde pimentón que yo corté previamente. Lo que vamos a hacer, y esto usted lo puede hacer con el lápiz que usted quiera, yo lo voy a hacer con mi amado lápiz de pasta, es que lo que vamos a potenciar en el dibujo, estas cosas las pueden ir anotando también en una bitácora, es que voy a estar mirando menos el papel y voy a estar mirando más al objeto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y esto tiene que ver con esta bella palabra, que es la conciencia. Cuando yo conscientemente voy describiendo, incluso puede ser con palabras a viva voz, si usted quiere parecer un poco loco, si no lo puede hacer como internamente, lo que voy a hacer es ir describiendo lo que refiere al objeto. Entonces voy a decir en voz alta lo que voy pensando. A ver, esto sube, después va bajando en un ángulo menor, va describiendo una curva, voy mirando más el pimiento, no voy mirando tanto el papel, ¿cierto? Solamente para que me quede bien, puedo ir cotejando en la hoja. Y tiene una curva acá. Ok. Luego, fíjense, no levanto el lápiz, eso también es una buena herramienta si es que ustedes quieren ir potenciando lo que refiere a temas de dibujo gestual, que después pueden ir potenciando en los croquis. O sea, uno cuando croquea en general casi no levanta el lápiz. Y al no levantar el lápiz, fíjense que yo también estoy haciendo algo. Se dan cuenta que yo sin quererlo también tomo el lápiz más desde atrás. Si tomo el lápiz muy desde el frente, me obligo a estar marcando mucho y a trabajar el detalle. Es algo natural, tiene que ver con el cuerpo. Si yo tomo el lápiz más desde atrás, lo que me obligo es que casi sin levantar la mano del papel, yo puedo ir resolviendo una serie de zonas. Entonces, fíjense. Lo que hago primero es identificar ciertas zonas para entender la estructura del objeto. Y estoy dejando caer solamente el lápiz, nada más que eso. No es más que levantar el lápiz. O sea, dejar caer el lápiz sobre el papel, no marcarlo, con fuerza como externa. Y acá yo entiendo que van a haber unas semillas. Ok, ¿qué vamos a hacer? Fíjense. Vamos a ir achurando en lo que refiere a que voy a ir dibujando con una X cantidad de líneas un montón de líneas, unas más largas y unas más cortas. ¿Qué es lo importante del achurado? Que si se dan cuenta, incluso se ve un poco ahí en la cámara, uno puede identificar que lo que más se reconoce en el pimiento son una serie de líneas o de vetas que son más verticales cuando hago este tipo de corte. Lo que quiero que vayan comprendiendo, que es importante a la hora de achurar, es que los achurados debieran ser súper respetuosos con lo que refiere a la forma del objeto. Por ejemplo,
si estoy haciendo un dibujo del pimiento así, quiero que se den cuenta que sin quererlo aparecen ciertas vetas más verticales que si fueran horizontales. Es importante que ustedes acá sí, fíjense cómo tomo el lápiz más desde el frente, no tengan miedo, y acá van a ir perdiendo el miedo en ese sentido de dibujar, porque son tantas líneas que yo podría incluso dibujar una palabra, ¿cierto? Entre tantas líneas, y nadie se daría cuenta de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, valorizo unas líneas más, valorizo algunas líneas un poquito menos. Y fíjense que de tantas líneas que hago, de a poquito empieza a aparecer este objeto frente a mis ojos, y casi sin levantar el lápiz yo me puedo ir permitiendo ir de un lado hacia el otro, ¿cierto? Acá, fíjense, el tiempo en el dibujo, acá yo me puedo detener un poco más, ¿cierto? Porque quiero ir detallando lo que pasa con las semillas. Esta zona de acá, como es más clara, voy a contrastar y la voy a dejar en blanco. Pero quiero que noten la diferencia, por ejemplo, cuando yo hago esto. Cuando ustedes se enfrentan a un objeto como este, y me voy a acercar, y si yo lo fuese a dibujar así, voy a dibujar solamente esta zona. Yo entiendo que tengo esto, voy a volver a recalcar lo de antes, tomar el lápiz más de atrás, casi sin levantar el lápiz, voy recorriendo con mis ojos, sin mentirme, eso es importante, usted no se mienta. Si quiero puedo levantar un lápiz y me segurizo un poquito, está bien. Y de manera muy suave y sugerida, voy a entender cuáles son los límites de este dibujo. Ahora, ¿qué es lo que cambia respecto del de acá arriba? Que para trabajar el achurado de esa zona, fíjense que yo me estoy haciendo cargo en lo que refiere a la curvatura de ese objeto. ¿Se fijan? Si el objeto es curvo, el achurado debiera ser curvo, porque muchas veces tenemos dibujos como esto, que podría dibujar un cilindro, y hay gente, lo exagero un poco para que se entienda, que lo achura así, y sin quererlo tiende a aplanar un poco el objeto. Háganse cargo, ¿cierto?, en lo que refiere a que la estructura real, en el entendido, es curva, es recta, es cóncava o es convexa. Luego, lo que empiezo a hacer es a través de otras líneas, que sí ahí pueden ser un poco más rectas, empiezo a valorizar en lo que refiere a la luz y la sombra, cosa que aparezcan los brillos. Esta zona de acá, yo podría entender que no es efectivamente ni recta ni curva, sino que es más irregular. Entonces, en casos de ese tipo, yo recomiendo acá sí achurados un poco más rectos. Y cuando quiero valorizar zonas más oscuras, yo ahí puedo girar o puedo curvar un poco. Y fíjense que lo interesante es que estoy poniendo atención a lo microscópico, no microscópico como tal, no técnicamente, pero a lo micro que está apareciendo en un objeto. No me estoy haciendo cargo del total de un pimiento, sino que me estoy haciendo cargo de cuáles son efectivamente como las observaciones que uno saca a partir de un dibujo de un objeto que es muy común y muy sencillo como un pimiento. ¿Por qué es importante en esta unidad que estamos viendo acá que ustedes se acostumbren a aprender a observar? Porque muchas veces lo que uno hace, y esto yo exagero, con el ejemplo del árbol. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando uno manda a croquear alumnos, que te hacen árboles de este tipo. O árboles de este tipo que yo sé que pueden ser como síntesis de un árbol. Pero es interesante cuando uno observa el tema de un pimiento, el tema de un árbol o el tema de cualquier figura orgánica, es que si uno observase en verdad un árbol, se daría cuenta que hay una serie de bordes, ¿cierto?, tanto externos como internos, en que yo lo que voy describiendo con el ojo efectivamente es lo que yo estoy dibujando con la mano. Y eso es un proceso de observación, ¿cierto?, que lo interesante es que con la observación yo llego de manera casi como en una especie de autopista a lo que refiere al análisis de las cosas, ¿cierto? Es lo mismo que pasaba con este objeto de acá que está dado vuelta, que era este dibujo. Yo entiendo que si uno no tiene un proceso de observación profundo, yo podría tomar este objeto
y hacer lo siguiente, con la línea peluda de la cual no soy muy amigo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Que es como hacer esto, entonces uno dice, ah, sí, claro, ok. Entonces tengo una cosa que es más o menos así, y hay un enchufe. Desde lo expresivo no tengo ningún problema con esto, pero cuando uno entiende y uno puede como ilustrador, como diseñador o afines a poder manejar una mano que es gestual y una mano que observa más esto de acá, yo siento que ustedes también van a poder, ¿cómo decirlo?, tener un ojo que finalmente va afinando la musculatura de ese ojo con la musculatura del cerebro, con la musculatura de la mano y del brazo, etcétera, etcétera, para poder tener un espectro mucho más amplio de herramientas a la hora de dibujar, ¿ok? ¿Qué hora es? Son las 5 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío, Dios mío. Vamos Estamos a bien hacer... todavía, así que no hay problema. ¿Cómo? Estamos bien con la hora todavía, así que no hay problema. Miren, vamos a hacer ahora un ejercicio que a mí siempre me ha ayudado mucho, que de hecho yo les mostraba como en resumen un poco en la clase anterior, que tiene que ver con lo siguiente. Les voy a pedir un segundito, tengo que descargar, ahí están, descargados. Lo que ustedes están viendo en pantalla en la izquierda, de hecho, voy a ampliarlo un poquito más para explicarles qué vamos a hacer. Lo que ustedes están viendo acá son fotogramas de películas, ¿ok? Respecto de fotogramas de películas, ustedes pueden encontrar en internet una serie de páginas que hacen eso, ¿cierto? Que pueden poner literalmente en Google, fotogramas de películas, ¿cierto? Y le van a aparecer una serie de sitios web en donde hay gente que con mucho tiempo se ha dedicado a generar pantallazos a partir de cuadros de película. ¿Por qué a mí me parece interesante este ejercicio? Por varias razones. Uno, nos obliga, positivamente siempre, a entender que la diseñadora gráfica siempre va a tener que ser una persona que pueda manejar la mayor cantidad de variables, ¿cierto?, visuales a su haber. ¿Qué es lo que quiero decir? Si usted es un diseñador gráfico que no consume mucho cine, que no lee muchos libros, que no escucha mucha música, que no observa mucha fotografía, no digo que tengan que ser expertos ni expertas en esto, en absoluto, eso para nada. Pero, por ejemplo, cuando yo he consumido harto cine a través de mi vida, me doy cuenta, o me he dado cuenta, que me cuesta menos el tema en lo que refiere a componer piezas gráficas, ¿ok? Siempre he sido bastante amigo en lo que refiere a ver la mayor cantidad de imágenes posibles, pero siento que sobre todo el mundo de la fotografía y el mundo del cine nos puede ayudar tremendamente en lo que refiere a entender el dibujo. Yo te pregunto a ti, Fernando, porque yo sé que tú haces, que trabajas con el mundo del cómic, no sé si como me podrías contar un poquito desde dónde vino ese... Como, o qué cosas te han ayudado o de dónde vino ese amor al tema del cómic, como desde dónde vino, ¿era solamente el cómic, también se metió el cine, o cómo a ti te ha ayudado a poder dibujar sin que te cueste mucho, como el storyboard y todo ese tipo de situaciones? Claro, yo creo que partió con porque los cómics eran como ya, superhéroes, choro, con eso partí cuando chico, pero a través de los años uno se convierte como, o sea, yo por lo menos, me he convertido bien en cinéfilo, entonces el estudio de los planos, la narrativa visual, el contar con imágenes estáticas y tratar de lograr una coherencia lineal entre esas imágenes para que tengan un sentido narrativo, eso es como lo que ahora es lo que me mueve. Antes era como Spider-Man y todo eso, ahora es como tratar de lograr a través de la ilustración de cada una de las viñetas que se cuente una historia de manera coherente mediante composición, mediante expresión, mediante uso de iluminación, etc. Es bueno como la... Imagínense, o sea, Fernando en un minuto como que es bacán porque nos bombardeó con tantos factores que efectivamente la suma de todos esos es la que nos hacen poder manejar cierto tipo de situaciones. Yo les voy a mostrar acá rápidamente, porque en un minuto como que hablaba de la composición y sobre todo lo que tiene que ver con el cine, les voy a mostrar un libro, ¿cierto? Déjenme volver a poner la cámara. Yo sé que no se puede ver completo por un tema como de espacio, que son estas joyitas que uno va teniendo, es como a ver,
lo que yo le llamo cuando se vayan haciendo viejos los peligros de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Es como cuando uno dice, en Amazon uno es más chico y uno dice como, bueno, me encantaría tener este libro, pero en verdad, pucha, es que no puedo tenerlo porque no tengo todavía tarjeta de crédito, si me da vergüenza pedírselo a un papá. Entonces, lo que pasa es que cuando uno tiene tarjeta de crédito, luego uno se mete en serios problemas bancarios, ¿cierto? Quiero que entiendan que uno se va regalando este tipo de cosas. Y fíjense que este libro, de hecho, si uno lo puede hacer un poquito más interesante, vamos a poner, a ver, para hacer mañana. Obvio que puedo poner música de fondo, ¿cierto? Entonces, miren, cuando uno observa esto, quiero que se den cuenta que la gente que fue capaz de diseñar estos cuadros que son, eso es lo interesante, cuando Fernando decía los cuadros estáticos, son imágenes que son bidimensionales, que son estáticas, pero fíjense que con pocas herramientas, y ahora vamos a hacer un ejercicio referente a eso, con pocas herramientas, con entender el plano, con entender que hay acercamientos, con entender que hay ciertas perspectivas, yo acá sí me queda claro que entender de geometría, que entender del famoso punto de fuga, que yo entiendo que los ramos de geometría a veces nos causan dolor de cabeza cuando estamos estudiando y digo, ay, este viejo que es tan cuático, que con la geometría que nos cuesta tanto, efectivamente yo sé que hay cosas que cuestan, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta que la gente que se dedica a no solamente el mundo del cine, finalmente el tema de la fotografía, el tema de la dirección de arte, que ustedes le puedan describir al otro lo que quieren lograr, estas son herramientas que refieren no solo al dibujo, sino que también tiene que ver con la arquitectura, también tiene que ver, como he dicho, con el cine, también tiene que ver con entender el plano, también con entender como ciertos elementos geométricos, como veíamos en la clase anterior, ¿cierto? Me encanta que el dedo esté rayado. De dibujar flechas, hay que saber dibujar flechas bien para que se entienda que hay una perspectiva que está muy proyectada hacia allá y que esta persona se va a ir empequeñeciendo hacia allá. Se fijan que al final, con pocas herramientas, y acá, ¿con qué estoy trabajando? Estoy trabajando con un lápiz grafito blando, estoy trabajando con un plumón negro o con un pincel, y estoy trabajando con una serie de plumones que están un poco gastados, o plumones al alcohol, que eso es lo famoso Copic, o también los plumones alfa que ustedes pueden encontrar y que uno les puede durar harto tiempo. Y fíjense que el tema del cine, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Miren, ustedes pueden encontrar los suyos después en su casa, lo hace con estas siguientes herramientas. Miren, si yo tengo eso ahí, ¿cierto? Yo voy a tener a la mano una serie de elementos. Voy a tener un lápiz grafito, un lápiz de pasta y un plumón. Mira, lo primero que hay que entender, tal como dije al comienzo, es el formato. El formato es lo principal. Muchas veces tendemos a equivocarnos en la proporción del formato y uno se da cuenta que esto no es un rectángulo, como el que estoy diciendo acá abajo, sino que es un rectángulo que tiende a ser un poquito, o proporcionalmente, un poquito más cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que yo hago es rápidamente, casi sin levantar la mano, que me voy a enderezar un poquito más, ¿cierto? La espalda porque necesito ver desde arriba esta imagen. Voy a empezar a identificar en lo que refiere a diferentes partes de este plano. Fíjense que primero son figuras geométricas sencillas. Y a partir de eso voy a empezar a identificar, no se preocupen tanto, y esto también motivarles a que no se preocupen tanto del detalle. Estos ejercicios también me lo van a agradecer, como digo yo, como los médicos, si se toma uno de estos cada 8 horas, se van a dar cuenta que el día de mañana cuando los manden a croquear, van a decir, croquear, a mí me da lo mismo eso, en el sentido que no me va a costar tanto. Fíjense, estos son planos, voy identificando proporciones, voy identificando formas distintas, unas más orgánicas, unas menos orgánicas, y acá lo interesante es que con un plumón negro, puede ser un plumón que tengan también gastado, un pincel con un poquito de tinta, lo que también empiezo a entender tiene que ver con la valorización. La valorización que se podría transformar en un color más lleno, en un matiz de un color, ¿cierto? Entonces acá digo, a ver, este gris que aparece acá, que no es ni negro ni blanco, entonces con el lápiz de pasta, volviendo un poco al tema de los saturados, voy entendiendo que puedo marcar más el lápiz, en el caso de un cielo, puedo marcar menos el lápiz, en el caso del árbol lo vuelvo a marcar más. Se dan cuenta que es
es una mano que no se detiene. O sea, yo no estoy haciendo línea por línea, levantando el lápiz, no. Oblíguense a agilizar lo máximo posible, ¿cierto?, su mano, porque alguien podría entender que efectivamente esa es una persona que está por detrás, tomada la fotografía, manejando un automóvil, que en verdad a mí me da lo mismo que eso sea un automóvil o que sea cualquier cosa. Pero en el campo de la representación, lo que yo acabo acá de sacarle limpio es, fíjense, entender el formato, entender el plano, entender la valorización, entender de achurados, entender de gesto, entender de escala, entender de ejes y entender de proporción. Y alguien podría decir, guau, ¿en serio? ¿Con un solo dibujo? Venga, que toma ya. Entonces, vamos a ir moviendo el ejercicio y se van a dar cuenta de lo siguiente. Y agilicemos la mano. Yo tengo ese formato. De nuevo. Veamos qué tan rápido puedo ir. Y digo, a ver, ¿qué es lo más sencillo? Ah, entiendo que de aquí a la mitad, a la derecha, ¿cierto?, hay un plano, que finalmente yo entiendo que va a ser un espejo. Y acá hay una mancha negra que va a ser una persona. Y luego acá entiendo que hay un área, síntesis, al dibujar, en que tengo una figura. No se preocupen tanto de los detalles, insisto en eso. Y acá digo, perfecto, plumón, rápido. Esto es como... hay, ¿cómo se llama ese tipo de ejercicio que ahora se puso de moda, que se juntan unos galpones que hacen ejercicio sin parar hasta el borde del ataque del corazón? CrossFit. CrossFit de dibujo. ¿Sí? Entonces, voy diciendo, ok, un área. Voy marcando menos el lápiz, pero entiendo que hay un perfil ahí. Y luego por detrás, o sea, por esta parte, mezclo una zona con otra y acá genero una serie de líneas. Y acá también he vuelto a analizar todas estas cosas, pero se entiende que con una resultante distinta. Esto es lo que yo voy aplicando luego a lo que tiene que ver con, por ejemplo, el componer una pieza gráfica. Fíjense que lo que tengo acá es absolutamente distinto a lo anterior, pero voy a hacer uso de aquellos aspectos anteriores y respecto de lo que vimos tanto la clínica anterior como en esta. Primero es entender cuál es el formato y sean súper cuidadosos en ir respetando que el formato de ese rectángulo no es este y mucho menos es un cuadrado, ¿ya? Entonces, identifico esto y identifico que también la figura o fíjense, lo estoy llevando a palabras que son concretas, ¿ya? Existe un eje de simetría. A partir de ese eje de simetría aparece una figura, ¿cierto?, central, que incluso podría definir como casi un hexágono, podría decir acá, o un octágono. A partir de eso aparece una figura central, en que aparece un eje, ¿cierto?, que se va engrosando un poquito acá. Fíjense que lo estoy llevando a palabras que son concretas. Y acá hay un concepto respecto de lo concéntrico. ¿Me dan un segundito? Que tengo que... Fernando, necesito mutear el micrófono. Un segundito, solamente un segundo. Dale, no hay problema. Ahora vemos si Álvaro va a seguir. Estamos... Bueno, mientras aprovechen, acuérdense que todo esto va a quedar grabado en YouTube, chicos, para que puedan revisar después la charla. En caso que haya algo que se hayan perdido, algo que no haya quedado claro, lo pueden revisar posteriormente. Ya, muchas gracias por la paciencia. Que me está despidiendo alguien, entonces igual es como, yo sé que estoy en una clínica y todo, pero no puedo decir como, ándate sin despedirme. No, eso no hay problema. ¿Ya? Así que, fíjense. Yo lo que identifiqué en este dibujo es que hay un plano, ¿cierto?, que es un plano mucho más general que este. Identifico que hay un concepto de lo concéntrico, entonces podría entender que el ojo se va a
de alguna manera se va a dirigir hacia ese punto. ¿Por qué? Porque las líneas de los objetos circundantes llegan hasta ese lugar. Fíjense que, y acá yo desconozco si ustedes en sus talleres trabajan con cosas de este tipo referente a lo morfológico, lo geométrico, lo conceptual o la observación. Yo podría inferir que sí, pero ese libro que les recomendé antes, Fundamentos del Diseño, van a aparecer ejercicios no respecto del cine, pero ejercicios que sí les pueden ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a entender ciertos conceptos que vienen desde el espacio, desde la arquitectura y desde la geometría. Y así sucesivamente. Dense cuenta que lo potente de este tipo de cosas es que lo mismo, yo empiezo a identificar que estos objetos, que finalmente yo sé que son cañones, ¿cierto? El cañón del Colorado, les va a ayudar tremendamente cuando el día de mañana ustedes tengan que proyectar, por ejemplo, si ustedes no son fotógrafos, pero le quieren mostrar cómo quieren mostrarle a alguien que ustedes en su cabeza tienen una foto que alguien más, que tiene mayor expertise desde lo técnico de la fotografía, quieren que finalmente se proyecte lo que usted tiene en su cabeza. Yo no me voy a cansar de recomendar al resto, ¿cierto?, que para mí, y esto lo dice un amigo que se llama Ángelo García, que lo pueden buscar en Instagram como Cubo Toy, que es un seco que trabaja con Paper Toy, con trabajo tridimensional del papel, es como un ingeniero del papel, ¿ya? Y Ángelo lo que siempre dice, aparte que somos amigos, es cosa de ver sus croqueras, que yo me maravillo, dice, el dibujo es un superpoder, y yo en ese sentido le encuentro toda la razón. O sea, que ustedes puedan el día de mañana poder decirle a alguien, y fíjense lo interesante, yo tomo este paisaje de acá, y resulta que yo quisiera hacer, fíjense, un afiche ilustrado, lo estoy inventando ahora. Porque cuando yo dibujo algo, como les dije la vez anterior, a mí ya no se me olvida nunca más, y yo quisiera inventar, por ejemplo, un afiche, fíjense lo que voy a hacer. Voy a inventar, a partir de geometrías muy sencillas, que acá yo tengo un título, ¿cierto?, con una tipografía bold, pero como Álvaro, ¿dónde está la tipografía? Imagínenselo, por favor, ¿cierto? Tengo una bajada, tengo un párrafo, y luego digo, fíjate, ¿te acordás esa vez que hice un trabajo en dibujo que tenía que ver con entender el plano? Ah, pero mira, justo a la altura de donde va pasando podría generar, ¿cierto?, las piernas de un hombre del oeste. Esto es como una especie de afiche de película del oeste, en que tengo un plano, ¿cierto?, un primer plano, o primerísimo plano de esas piernas. Entonces digo, ah, pero ¿te acuerdas que para trabajar de los planos, entonces tú podrías generar una zona que está mucho más oscurecida, que es esta? Entonces la persona ya va a entender que hay un contraluz ahí, ¿cierto?, que más encima va a tener que dialogar con esta tipografía, y luego podría entender que allá al final, y hago uso de esto, hay una persona que solamente va a hacer aspectos lineales para entender de que hay alguien más ahí, y podría empezar a identificar lo que tiene que ver con un paisaje, etcétera, etcétera, etcétera. Dense cuenta que esto, ¿cierto?, no es gratuito. No es gratuito ¿en qué sentido? Si yo no hubiera visto cine, si yo no me hubiera dado el trabajo de analizar planos del cine y yo no hiciera este ejercicio constantemente, a mí me costaría mucho, y eso es lo que identifico a la hora de observar el trabajo de mucha gente que estudia en diseño, que vuelve a recalcar en algo, que se saltan este paso, como que estos pasos no existieran y finalmente se ponen a diseñar en la pantalla, que siento que es un grave error, porque efectivamente no nos permite poder ir proyectando de muy buena manera lo que tengo en la cabeza. Fíjense, todas estas cosas, y de hecho cuando uno se pone más fino en el boceto, que de hecho se trata el ejercicio que voy a hacer ahora, fíjense que yo acá dibujé de manera bastante ágil, pero también yo puedo ser un poco más fino en ese sentido, a partir del análisis que tengo acá a la izquierda, es decir, ese análisis, que era una película de Hayao Miyazaki.
partir desde lo macro, entender que hay una figura central, ¿cierto? Me puedo hacer cargo de ciertos elementos corporales. Acá, fíjense, el tiempo en el dibujo. Yo acá me puedo demorar un poquito más que en el resto. Tiene un sombrero, tiene un sombrero. Es negra la figura, o sea, me refiero el valor, que es mucho más oscuro. Ok. ¿Qué pasa con el de abajo? Saco de mi cajonera, achurado. Porque le quiero dejar claro a alguien que la ilustración que yo voy a hacer tiene que ver con un campo, un prado, en que hay un viento que va peinando en ese sentido, y dense cuenta que lo mismo que hice en el pimiento anteriormente es lo que yo aplico acá. Por eso que quisiera motivarles mucho, mucho, chicas, chicos, que ustedes constantemente estén adiestrando su mano. Sin quererlo, el día de mañana les va a salir solito todo este tipo de situaciones, ¿ya? Las nubes, que no es fácil, porque no voy a hacer nubes así, ¿cierto? O sea, podría, ¿cierto? Pero en este caso no las quiero hacer así. Entonces, lo que quiero hacer es entender que, al igual que con el pimiento, estoy reforzando. Tomo el lápiz más de atrás, me doy cuenta que me puedo hacer cargo con el puro peso del lápiz de ciertas áreas. No sé, a mí ya me encanta mi boceto. ¿O será que me quiero mucho? Pues. Pero lo bueno es que en poquito rato, y ojo con el tema de la dirección de arte, ustedes el día de mañana, si tienen la suficiente cantidad de imágenes en su cabeza y películas vistas, y también discos escuchados, yo les puedo recomendar a que se metan con el mundo de la dirección de arte. La dirección de arte, para el que no lo conozca, es esa bella, no sé si llamarle carrera como tal, pero disciplina, en que en una campaña, por ejemplo, yo podría generar una imagen en que yo soy capaz de decirle a los fotógrafos, a todas las personas encargadas de producción, mira, quiero que esta imagen que se va a generar con una fotografía parezca una imagen que viene del siglo XVIII mezclado con una película de Kubrick que tenía que ver con la escena en que bla, 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 bla. Todas esas mezclas que uno hace visualmente son las que uno proyecta en el dibujo y finalmente uno es capaz de poder decirle al otro, lo que tengo acá es finalmente lo que puedo pasar en limpio. Y si se dan cuenta, aspectos, por ejemplo, cuando uno tiene que dibujar, que es lo que al menos a mí de las cosas que más me cuesta, el dibujar rostros. También, esto es una fotografía de una película bellísima, los que puedan verla, sobre todo los que son románticos, se llama Un hombre y una mujer, de Claude Lelouch, un director francés. Aquella canción que todos tenemos en el inconsciente que es tarara, tararara, tararara, tarara. Álvaro, cállate, no quiero que cantes, solamente dibuja. Ok, Alexandra, ok, Fernando, yo sé que ustedes me trajeron para no cantar, pero no importa, lo voy a hacer igual. Tarara, porque mientras dibujo puedo cantar. Tararara. Fíjense, ya en ese primer plano, o primerísimo plano, hay cosas que también uno va entendiendo a la hora de dibujarlo, por eso es importante el análisis a través del dibujo. Uno podría entender que a la hora de proyectar una fotografía de alguien, no es necesario mostrar el rostro entero, y alguien podría decir, qué obvio que parece lo que acabas de decir, ¿cierto? Pero cuando uno lo analiza a partir del texto, o uno lo analiza a partir del dibujo, lo interesante es que efectivamente cuando uno proyecte su propio trabajo, que podría ser fotográfico, podría ser compositivo, podría ser tipográfico o cualquier cosa, a mí lo que me queda es que finalmente, a partir de una síntesis, también hay una sugerencia, ¿cierto? Y el concepto de sugerir, que esta es una palabra que al menos siento que en diseño hay que ocupar bastante, esta fotografía está sugiriendo, ¿cierto?, el rostro completo de alguien, pero no es del todo obvio en el entendido que está mostrando el 100% del rostro, que eso también me pasa, que muchas veces, y eso no es culpa de ellos, sino que también tiene que ver con no sé, desde
que en la casa no se potenciaron cierto tipo de cosas, o ir afinando el ojo, o consumir muchas imágenes, en que caen en obviedades, es decir, como cuando tienen que tomarle la foto a alguien, le toman la foto del rostro completo. Dense cuenta que el tema de componer a partir de análisis del dibujo, sobre todo si ustedes quieren trabajar con la fotografía, yo también podría pensar en ese plano que también estoy trabajando con un rostro, con la misma proporción del formato, y entiendo que estoy sugiriendo menos, o sea, menos que la de arriba, porque se muestra más el rostro, pero también me obligo, sin quererlo, a las personas que nos cuesta un poco el tema de la figura humana, que las relaciones que se arman en un rostro, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Es estar observando más la imagen original, ¿cierto?, que el papel. Yo casi no miro el papel y me he acostumbrado en el tiempo, independiente que yo al principio me moría de susto porque las cosas me quedaban deformes, y son naturales, eso les va a pasar. Cuando ustedes miren menos el papel y miren más el objeto real, lo que les va a pasar es que va a haber una serie de desproporciones que son naturales. El entender ya ese plano es efectivamente el que me puede ayudar a la hora de mañana al proyectar un afiche, y acá voy a inventar un afiche X, en que podría incorporar o sugerir un perfil, y entiendo que no necesito el rostro entero, y a partir de ciertos ejes que me genera el ojo, yo podría tener acá una línea, o casi virtual, a partir de la cual se ubica un texto. Se dan cuenta que al final lo que uno hace es armar relaciones visuales entre un elemento y otro. Y con pocos elementos yo puedo tener un afiche. Yo entiendo que este afiche lo acabo de inventar, no tiene ningún concepto en general. No estoy pensando en el sentido conceptual, sino que estoy pensando en el sentido gráfico. O lo mismo podría proponerle a un cliente en que el afiche va a ser horizontal, la escala del rostro va a ser menor, y los textos van a estar ubicados más hacia la izquierda. Dense cuenta que todos estos factores, por eso que yo le llamo un superpoder, que a mí me cueste más que poco, me cueste poco tiempo hacer esto, es una bendición en el sentido que le puedo permitir entender a alguien, mira, nos vamos por acá o nos vamos por acá. Y alguien podría decir, mira, vámonos por B o por la opción A. Entonces dense cuenta que lo que estamos haciendo acá, o lo que hemos hecho en esta parte del ejercicio, es entender de una serie de factores que finalmente también van sumando lo aprendido anteriormente. En la última parte nos quedan como 10 minutos antes de despedirnos todos, como vamos a terminar un poquito antes. Yo quisiera mostrarles un ejercicio que mezcla dos cosas. Por un lado, mezcla elementos bidimensionales, que pueden ser circunferencias, fíjense, elementos compositivos, porque también estoy entendiendo cuáles son las relaciones que existen entre una y otra, ¿cierto? No solamente objetos que van flotando indistintamente sin que se relacionen, pero quiero que se den cuenta que nos vamos a meter rápidamente a lo que refiere a las estructuras que puede hacer que una circunferencia se puede volver rápidamente en una esfera. Si uno se imaginase a una esfera mirada de frente, lo que yo tendría serían dos ejes, ¿cierto? Tanto el eje vertical como el eje horizontal. Si la mirara de lado, también una esfera, yo tendría este eje, la que parte a, entre comillas, la naranja por la mitad, y la que parte la naranja de manera vertical. ¿Dónde se vuelve interesante? Que cuando ese eje, al mirarlo de frente, tal como yo miraba a una circunferencia que al mirarla de frente es una línea, al irla girando, me doy cuenta que esta circunferencia se empieza a abatir. Cuando esta figura se abate, yo entiendo que ahí está el centro, pero esta figura también se abate de esta manera, ¿cierto? Y dense cuenta que lo que tengo
en ese sentido, es un cruce, y lo que acaba de aparecer acá es una esfera, es decir, tiene un corte vertical y también tiene un corte horizontal. ¿Qué cosas uno puede empezar a hacer? Y fíjense lo que voy a hacer acá. Si, por ejemplo, yo entiendo que tengo un corte horizontal de esta manera, entendiendo que ahí hay un centro, ¿cierto? Voy a girar el papel para que me resulte un poco más fácil dibujar. Pero resulta que también hago un corte de esta forma, atendiendo a que respeta el mismo centro, ojalá que se vaya entendiendo eso. Fíjense que si yo uno esto con una línea, y lo mostré en la presentación, abrazar el error de nuestra reunión anterior, fíjense que lo que se empieza a proyectar acá es lo siguiente, y es bien interesante. Es una especie de Pac-Man que yo le llamo, ¿cierto? Empiezo a entender que es un Pac-Man que tiene la boca abierta. Ahora, fíjense, al entender, por eso es bonito entender de geometría, al entender el centro hacia acá y al entender el centro hacia allá, se dan cuenta que también se me genera un eje que me parte la figura tal como se partía el dedo en dos, ¿cierto? Y acá yo podría entender que puedo ubicar un ojo y que puedo ubicar un ojo. Y lo que puedo hacer con cierta valorización, ¿cierto? Con ciertos achurados, estoy marcando más este porque está más sombreado. No hay que ser tan exacto cuando uno está boceteando. Y ahora uno tiene el superpoder de dibujar. Alguien podría decir, ¿y a mí qué me sirve dibujar Pac-Man? Yo entiendo que dibujar Pac-Man en estricto rigor no le sirve a nadie. Pero lo que a mí me ha ayudado esto, voy a hacer un Pac-Man más, como vamos a ver bien, en que yo podría decir, ¿qué pasa si quiero que abra más la boca? Entonces, giro más esa, giro más la otra, termino por unir, ¿cierto? Y lo que aparece acá es una esfera que ha sido cortada, pero que efectivamente, al entender de ejes, yo entiendo que ese eje justo va a pasar por ahí, por lo tanto, lo único que estoy viendo por un lado es un ojo. Yo ya no observo los dos. Y de igual manera, puedo achurar más una zona, puedo achurar más otra. Recomendación, a modo no de tip, sino que solamente a modo de recomendación. Si ustedes saturan una página completa con este tipo de ejercicios, el tema de los Pac-Man, se van a dar cuenta que se van a obligar a, por ejemplo, cuestionarse, ¿qué pasaría si el Pac-Man yo lo mirara desde arriba un poco y tendría esa circunferencia acá, que puede ser girada un poquito ahí? Y fíjense que lo interesante es que, sin quererlo, van a empezar a entender de que el dominar la geometría les va a ayudar mucho a entender el cómo podría dibujar ciertas figuras o ciertos personajes mirados en diferente perspectiva. Y por eso es importante, para mí ha sido súper importante entender el tema de la esfera. Si yo pongo el tema de la esfera, por ejemplo, y quisiera dibujar un personaje en que entiendo que hay un eje, ¿cierto? Este, y hay otro eje, que es este. Esta cruz me podría marcar o me podría identificar el entender de que un personaje está mirando así. A partir del mismo círculo podría entender que un personaje está siendo mirado de abajo, o si lo miro de costado, aunque le haga ambos cortes, yo podría entender que un personaje lo miro así. Dense cuenta que lo que estamos potenciando acá es básicamente lo que vimos antes con el objeto, el objeto del enchufe,
son vistas también que yo lo puedo tratar desde el ortogonal. Esta vista la puedo entender hacia este lado, ¿cierto? Y respetando los ejes, yo tengo dos ojos y una nariz. En lo último, ¿hacia dónde va todo esto? Es que la famosa circunferencia, y esto ya para que la gente se quiera motivar con cosas que son más complejas, pero que también son muy entretenidas. Sobre todo cuando uno no solamente conoce la mano, sino que también conoce el rostro. ¿Qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, ya no un Pac-Man, sino que entiendo que tengo una esfera, ¿cierto? Acá, a la cual, si yo la mirara de frente, le saco un pedazo acá y le saco un pedazo acá. Vamos a dibujar un cráneo, fíjense. Esos pedazos que le saqué acá, se los estoy sacando en la esfera por un lado acá, y también le voy a sacar un pedazo por este lado. Fíjense que estas cruces que uno hacía acá, uno entiende al observar un rostro que puedo proyectar un eje que es curvo, que se vuelve recto, que tengo un plano de esta forma, que este plano se me puede conectar con la parte lateral, que podría entender que hay una especie de protobarbilla ahí, y que este eje, el que viene por arriba, al toparse con ese corte se vuelve plano, y lo que es curvo, al toparse con ese corte, se vuelve plano también. Y se me empieza a generar un plano de este tipo. Todo lo que tenga que ver con el resto, por ejemplo, dónde va la nariz, dónde va la boca, se van a empezar a fijar que el dibujar un rostro es finalmente ir entendiendo que hay ciertas estructuras que van de a poco, por eso que yo creo en el dibujo, el aprender a dibujar de a poquito, van entendiendo que las cosas que se dibujan se van incorporando o se van acogiendo a partir de estructuras, ¿cierto? Que son más que detalladas, son mucho más generales. Y ahí yo voy entendiendo dónde ubico las cosas. Yo no me voy a cansar de siempre recomendar el tema de las estructuras. Y sobre estructuras, ustedes pueden practicar de esta manera, ojo. Todo lo que tenga que ver con figuras tridimensionales, yo muchas veces cuando estoy aburrido, que eso es lo bonito de dibujar, que cuando uno sabe dibujar, en general cuesta aburrirse porque cuando uno está demasiado aburrido, uno abre una croqueta y se pone a dibujar, ¿ya? Oblíguense a dibujar figuras tridimensionales, ojalá en diferentes perspectivas, ¿cierto? Y acá yo me obligo a pensar en diferentes puntos de vista. Y lo que estoy haciendo acá es ir saturando un espacio sin quererlo jerarquizo, sin quererlo también puedo valorizar alguna línea respecto de otras, y ustedes podrían llenar hojas, de hecho, formatos enteros, y el tema de la composición se les va a hacer, créanme, mucho, mucho más fácil día a día. Por eso que estoy muy contento con el trabajo que hicieron hoy día, las personas que mandaron estos trabajos. Se nota que hay un manejo y les queda lo mejor de aquí en adelante, que es seguir aprendiendo. Entonces, fíjense, hemos visto hoy día una serie de factores que al menos a mí siempre me han ayudado. Quiero que entiendan que todas aquellas cosas que he dicho hoy y el día lunes son básicamente, son opiniones. Si quieren lo pueden tomar como un consejo, ¿ya? Pero básicamente para mí es dibujar mucho, tener una croquera, si está estudiando sobre todo diseño, adiestrar al ojo, adiestrar a la mano, escuchar mucha música. La gente, eso está estudiado, la gente que estudia mucha música sin quererlo, o sea, que escucha mucha música sin quererlo, arma relaciones espaciales más fácil. Porque en la complejidad de escuchar música cada día más compleja, la cabeza también va armando relaciones que son abstractas, que finalmente a mí me ha pasado que el haber escuchado mucha música me ha ayudado mucho a entender mejor el espacio bidimensional o gráfico, entonces, o tridimensional. Parece que no se conectaran, pero créanme que sí. Así que escuchen buena música, da lo mismo lo que les guste, pero escúchenla, ¿ya?
vean mucho cine, tomen fotografías, consuman libros. Y nada, para mí ha sido de verdad un gustazo. Oye, muchas gracias a ti, Fernando, a Alexandra, por la invitación y por ser parte de esto. Y no sé si quizá dejar un espacio si alguien tuviera alguna pregunta, Fernando, o motivarles. Si es que alguien tiene una pregunta ahora en esto de par de minutos que nos quedan, que ustedes puedan ser capaces de hacerlas a través del chat. Así que, de verdad, yo estoy muy contento con la actividad. Sí, muchas gracias a ti, Álvaro. Yo creo que todos quedamos motivados con esto. Si quieren tirar alguna pregunta por el chat, nos quedan un par de minutos, chicos. Por mientras, bueno, se acaba de publicar en el chat también la encuesta para que ustedes nos puedan dar su opinión sobre la clínica, qué les pareció bien, qué podríamos mejorar para lo que serían los webinars que se nos vienen. ¿Ya? Álvaro, mientras nos llega alguna pregunta, ¿dónde te podría ubicar la gente online? ¿Dónde pueden ver más de tu trabajo? Ya, Todo ese tipo de perfecto. cosas. El Instagram que ocupo, que yo soy bastante Instagram adicto, ¿ya? De repente más de lo que debiera, lo reconozco, es Alvarejo, lo voy a anotar acá, Alvarejo con J, ¿cierto? Ahí van a encontrar el Instagram también, si quieren visitar el sitio web es alvarejo.cl. Y en mi Instagram aparecen los datos de contacto en el sentido de mi correo. Y no tengan miedo como que nadie debería tener miedo de enviar un correo. A mí me ha pasado que mucha gente me ha enviado correos, por ejemplo, estudiantes de otras carreras, de otras universidades, de otros países. Oye, pucha, es molestia si tú me respondes un par de preguntas, y yo le digo, obviamente que no es molestia ninguna. A veces que no lo puedo entregar, no lo puedo responder al tiro, pero si, por ejemplo, alguien está está en la media en el colegio y tiene alguna duda respecto de qué significa estudiar diseño o ser ilustrador, o ser dibujante, o dedicarse a esto, yo les pido que por favor lo hagan, ¿ya? O sea, no tengan ninguna vergüenza de contactarse conmigo, y yo dentro de lo posible les voy a responder sus preguntas y sus dudas con la mayor rapidez y cariño posible, ¿ya? Así que queda esa invitación abierta, ¿ok? Ya, genial. Ya, estamos casi en la hora, así que lo único que nos llegaron fueron agradecimientos a ti por la clínica, así que con eso vamos cerrando. Bueno, como dijo Álvaro, lo pueden contactar si tienen alguna pregunta específica que no hayamos alcanzado a cubrir. Y nada, pues solamente agradecerles a ustedes por estar acá con nosotros. Gracias a Álvaro por darnos la clínica. Y gracias a la Escuela de Diseño por organizar todo. Y nada, nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Nos vemos entonces. Que estén muy bien todos.